de los problemas centroamericanos y está ahora en El Salvador, por lo que hemos creído conveniente invitarlo para que esté con nosotros y hacerle algunas preguntas. Evelio, ya es varias veces las que has estado en El Salvador. ¿Qué piensan de nuestro marco en que estamos viviendo actualmente? Muy buenas noches, señores televidentes. Creo que el momento que vive El Salvador es verdaderamente de observación por parte del mundo entero y especialmente de Latinoamérica y Estados Unidos. Como que se le ha abierto un verdadero crédito y voto de confianza a la Junta establecida en el país, que hace pensar posibilidades de tranquilidad para la familia salvadoreña. Precisamente el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido todo tipo de ayuda a la Junta para que ésta pueda llevar hacia adelante un gobierno verdaderamente democrático con participación del pueblo y de todas las clases sociales y vivas del país. Sin embargo, hay muchas cosas que preocupan a los Estados Unidos específicamente y que a mí personalmente me preocupan también como candidato al Congreso de mi país, ya que inmediatamente que se estableció la Junta, me dirigí al presidente del comité parlamentario de nuestro partido y al líder nuestro en la minoría, pidiéndole pues que estudiaran muy de cerca la situación de El Salvador. Yo me he mantenido perfectamente vinculado con esta región centroamericana por muchísimos meses y ya es la tercera vez que asisto, gracias a su benevolencia, a este telediario, que es uno de los organismos o de los medios de información que más llega al pueblo. Pero hay cosas que realmente no entiendo, no comprendo y me resisto a creer pasen actualmente. Después de la experiencia que ya El Salvador tiene, de la intromisión comunista en la región y de los elementos que se mueven tranquilamente dentro del país. Por ejemplo, en la tarde de ayer o en la mañana de ayer fue encontrado o capturado un cargamento de armas en el sur de la Florida, y por los elementos que fueron detenidos y el tipo de armas, pensamos que esas armas tenían un destino: El Salvador. De otra parte, nos preocupa los elementos subversivos que entran a través de la frontera de Honduras y El Salvador. Sabemos perfectamente que hombres armados y elementos entrenados en Cuba, en la Escuela Politécnica de Cangrejera, a 20 millas de la capital cubana, La Habana, han estado entrenándose salvadoreños y de otras nacionalidades que están entrando al país. Yo pienso que la Junta de Gobierno de El Salvador, que tiene nuestra simpatía y tiene el apoyo del pueblo verdadero de El Salvador, porque hay que ser claro y definido en cuanto a que aquellos que ponen bombas a medios de información, a bancos, aquellos que llevan al pueblo a manifestaciones para producir agresiones a la fuerza pública, aquellos que asesinan, que fusilan, no pueden ser de ninguna manera salvadoreños. Son sencillamente comunistas. Y es bueno que entendamos que los comunistas no tienen nacionalidad. No se puede en modo alguno permitir que las turbas saqueen los negocios, se lleven los alimentos y provisiones que el pueblo necesita. Es necesario que la fuerza pública intervenga en cada uno de esos casos de agresión al pueblo, porque en definitiva a quienes están agrediendo esos fascinerosos es al pueblo de El Salvador y sobre todo a las clases pobres. No puede tomarse como bandera los desaparecidos y muertos ya para producir más muertos, y no pueden en modo alguno las madres salvadoreñas entrar en manifestaciones que concluyen agrediendo a la fuerza pública
para que hayan más desaparecidos, para que hayan más muertos. La tragedia que vive El Salvador es similar a la que han vivido otros pueblos del continente, especialmente Cuba y Nicaragua. No se puede tomar como pretexto una dictadura, no se puede tomar como pretexto una dinastía para meternos el comunismo. Es que lo necesitan los salvadoreños tener el comunismo aquí para entender que quienes llevan el dolor, la tragedia y el luto a este país son comunistas. Nosotros hemos venido en otras ocasiones a alentar a este pueblo, a estimular a la empresa privada, a estimular a las clases vivas y profesionales para que ayuden a su país, para que defiendan hasta con los dientes la nacionalidad, el derecho a ser salvadoreño. Pero no podemos sentir miedo, no podemos tomar de ninguna manera como miedo las amenazas de los comunistas que tratan de adueñarse del país. Esos secuestros y esos rehenes para exigir cosas que no se pueden cumplir, no puede en modo alguno aceptarlo la Junta como chantaje, porque creo que no puede haber quien vaya a dialogar bajo la metralleta, bajo la agresión o la fuerza. De otra parte, nos preocupa muy mucho que la iglesia en El Salvador siga siendo santuario de los comunistas, y ahí debe estar la actuación de la mujer salvadoreña. Y en esta oportunidad triste que vive El Salvador, cuando ayer comprendimos y entendimos que centenares de hogares estaban enlutecidos por una manifestación sin razón, cuando es bueno que se le dé a esta Junta un voto de confianza y un respaldo. Si son salvadoreños de verdad y aman a su patria y querían salirse de lo que ellos le llamaban dictadura, ¿por qué no respaldan? ¿Por qué no le dan un voto de confianza a estos 5 salvadoreños que están poniendo su juventud y su vida por encaminar a esta nación? Es la mujer salvadoreña la que en este momento tiene que tomar participación activa en la situación del país, absteniéndose de acudir a las iglesias, por muy católicas que sean. Yo soy católico, pero si la iglesia es refugio de los comunistas para llevar la sangre y el terror a este país, las madres salvadoreñas, las mujeres salvadoreñas, las hijas salvadoreñas tienen que abstenerse de ir a la iglesia como protesta a la forma en que está actuando el clero en El Salvador. Y es bueno que las madres y mujeres salvadoreñas se dirijan al Santo Papa y expliquen la situación de El Salvador. ¿Hasta cuándo vamos a mantenernos en una situación de inseguridad, durmiendo con la ametralladora al lado, corriendo el peligro de ser secuestrado o asesinado o ajusticiado por el único hecho de aceptar la presencia de los miembros de las Fuerzas Armadas de este país, que en definitiva son los encargados de mantener el orden y hacer que prevalezca la justicia? Yo creo que la Junta de Gobierno establecida en El Salvador ha dado pruebas fehacientes de querer hacer un gobierno democrático y libre. Hemos visto nombrar a los ministros, hemos visto los componentes mismos de la Junta, donde hay hombres de todas las ideologías. Pero no olvidemos que nosotros tenemos un solo enemigo, muy bien organizado, muy bien alimentado, que se llama el comunismo, que es el que pretende hacerse dueño de esta nación. Y frente a eso tienen que luchar los salvadoreños como luchamos nosotros en todas partes del mundo. La lucha es hoy. Evelio, una pregunta que me llama a hacerte es, el pueblo de Estados Unidos, ¿cómo analiza este momento precisamente que está viviendo El Salvador? El pueblo. El pueblo lo analiza
con verdadera preocupación. Yo no solamente hablo con latinos en Miami, yo tengo relaciones con muchos norteamericanos que les gusta la región y que Salvador siempre ha sido un país en el que los turistas les ha gustado venir. Pero las cosas que se dicen allá, que se publican en los periódicos allá, no invitan a nadie a venir a El Salvador. Cuando, por ejemplo, yo antenoche dije que venía a El Salvador, debo haber recibido unas 50 llamadas. ¿Estás loco, Evelio? ¿Cómo se te ocurre ir a El Salvador? Digo, ¿y por qué no? Es necesario que la Junta también cambie la imagen un poco del país en el exterior. Y es bueno también que sepa quién viene al país. Yo no me sentiría molesto en lo absoluto si al pedir un ticket de pasaje para venir a El Salvador me dijera mi agente de viaje que necesito visa de El Salvador. Yo creo que eso debe hacerse para evitar que sigan entrando elementos comunistas al país. Una cosa que preocupó bastante a los norteamericanos fue el anuncio de la Junta de que, y a los cubanos y a los hombres libres de América, de que el país estaba en disposición de abrir relaciones con Cuba. No se explica traer el enemigo a la casa en este momento. Es primero necesario limpiar la casa y ordenarla para poder después traer invitados. Cuba ha sido y es el país que ha estado fomentando guerra de guerrillas, asaltos, secuestros y todo tipo de acciones subversivas que operan en el país. Y no se puede de ninguna manera, entiendo yo, meter un consulado o una embajada en El Salvador. Ello sería pues traer el nido de enemigos al país en un momento que es difícil. Vamos, y creo que debe trabajarse con los amigos en este momento. El gobierno de Cuba aprovecha todo momento para desprestigiar a nuestros gobiernos, y ahora mismo en lo que el canciller, el honorable canciller de la República de El Salvador, considera un éxito ante los ojos del mundo, yo personalmente, que conozco también y soy diplomático, creo que ha sido un fracaso, pues. Y sencillamente el gobierno de Cuba alentó al gobierno de Granada, una república de 100.000 habitantes que está gobernada militarmente por Cuba, para que presentara una moción o resolución en el Consejo de la Organización de Estados Americanos o en la Asamblea de la organización en Bolivia, por la cual se declarara a la región del Caribe región de paz. Y ahí está la firma del canciller de la República de El Salvador y de otros países de Guatemala y del mundo entero. Declaran fehacientemente que la región del Caribe es una región de paz. Y yo pregunto, ¿tenemos paz en El Salvador? ¿Tenemos paz en Guatemala? ¿Qué país de América Latina en este momento vive en paz? Sencillamente ninguno, porque ni siquiera Costa Rica, ejemplo de democracia, vive en paz. ¿Y a qué se debe la situación que confronta el continente y específicamente esta región? A los elementos introducidos desde Cuba en estos países para tratar de desalentar al pueblo y que se vaya, porque en definitiva estas situaciones las crean los comunistas para que la gente salga huyendo y le deje el poder. Ellos no pueden pensar en unas elecciones y hablarle a estos elementos comunistas de convocar a elecciones próximas. Es absurdo. Ellos no quieren elecciones porque saben perfectamente que jamás podrían ganar una elección en que el pueblo tenga el derecho de libremente emitir el sufragio. Por consiguiente, yo entiendo, para contestar tu pregunta, que mientras las provocaciones se sigan presentando por parte de los comunistas, matando, robando, saqueando, enluteciendo al país, y el gobierno no tenga una acción verdaderamente acorde con la provocación, en el exterior tiene que verse y seguirse viendo la situación de El Salvador con mucha preocupación. Así la vemos nosotros y compartimos muy de cerca los sufrimientos de este pueblo, porque queremos a este país y antepasados míos nacieron aquí en un pueblito cerca
que se llama Santana. Quiero que los salvadoreños entiendan que no vengo a este país a intervenir en las cuestiones políticas, porque además tengo deberes para con esta patria o para con este suelo, pero también tengo derechos creados por mi labor en favor de la familia centroamericana.